Mi querido, ¿estás ahí? Wilson, ya estamos. ¿Qué? Algo pasó con el YouTube. Mi querido, por ahí estoy. Espérenme, le aviso al Wilson, querido, que ya estamos. Tengo algún problema en mi YouTube que no me sale el enlace, pero no importa, aquí estoy. Ay, voy a pasar acá para que nos vean mejor. La gente que esté por ahí, si me escucha, por favor. El Wilson querido ya está en vivo. No sé si ya sabe, ya. Así como acá estoy. Nada. A ver, si es que me escuchan. Qué cosa más rara. Denme un segundito porque estoy. El programa que utilizo para salir en vivo tiene varias opciones y estoy tratando como de coordinar. Tengo una por el teléfono y otra por el YouTube. Ya estamos. Yo creo que sí me escuchan y estoy bien por acá. No sé si en el YouTube esté saliendo, pero bueno. Wilson, ¿me escuchas? Ah, ya estamos. Uy, uy, uy. Me dice que no me ve. ¿Quién está por ahí? Oh, si me escuchas, Angélica, veo que están viendo a través del teléfono en el canal de YouTube. Me confirman que me escuchan. Ven, sí, yo estoy bien con mi micrófono, estoy bien con mi cámara y Wilson me dice que no me escucha. Estas cosas, sí está el Wilson. Voy a retirarlo un ratito. Aquí me escuchan bien, estoy bien y voy a añadir a Wilson y ahorita ya no está. Y estábamos ahí. Bueno, buenas tardes con todas y con todos, siendo hoy 15 de diciembre. Estamos ya a 16 días de que el 2025 se termine. Ya pasaron las fiestas de Quito. Estamos a punto de entrar también en momento navideño. Y vamos a tener una conversación que creo que es interesante y necesaria para poder clarificar ciertas cosas con Wilson Merino, concejal de Quito. A ver si es que, ya, ahí estás. Ahora sí, Wilson. No, estás silenciado, pero sí te veo la cámara, sí te veo el rostro. Voy a ver si es que también puedo transmitir por acá. Denme un segundito, no me retiro mucho, estoy por acá nomás, con el micrófono y intentando que Wilson se termine de conectar. Ahorita está congelado, voy a retirarlo para ver si es que hay algún tipo de problema con su conexión. Van a cambiarse de red. Eso es posible también si es que Wilson se encuentra en el municipio. Muchas veces he tenido yo entrevistas, conversaciones con gente y parece que la red que tienen allá no permite las conexiones a través de este programa que utilizamos, pues muchas personas, no solamente soy yo, que utilizamos para poder hacer estos programas en línea que se llama StreamYard, ¿sí? ¿Por qué no dar la propaganda a todo la parte tecnológica que utilizamos muchas personas que hacemos estos streaming en vivo? Y voy a ver si me conecto ya, que le dé un minuto, me dice Wilson, para, ya, a ver, ahí está, ahí estamos, al fin, un poco estropeado, y a saltos y a brincos, pero aquí estamos. ¿Cómo estás, Wilson? Bien, también querida, un abrazo grande, deseándote a la distancia que tu familia, tus seres queridos estén bien y que en esta época navideña puedas reencontrarte con toda la gente que quieras. Ay, lo que quisiera es comerme un manguito y chupar, pero bueno. Gracias, Wilson, por aceptar la invitación. Creo que era necesario también conversar para poder entender un poco esto, de analizar qué está detrás de todo esto de la contratación de los trolebuses en Quito. Tú has estado ya en varios medios, ya has explicado, ya has estado conversando para ir un poquito al grano, porque sé que también tu tiempo es contado, porque tienes que estar ahí con la ciudad y atendiendo todos también tus obligaciones. Quiero que me cuentes un poquito. Tú hablas de un memorándum que entregaste al municipio de Quito hace 18 meses. Tú hablas de eso. Cuéntanos un poquito, ¿qué decía ese memorándum y qué era lo que estabas advirtiendo? Gracias, Tami. Un concejal tiene dos funciones, legislar y fiscalizar. Nosotros desde la curul del Movimiento Imparables hemos presentado más de 12 iniciativas legislativas, de las cuales 4 se han logrado aprobar. Dentro de la discusión del Consejo, las iniciativas legislativas que han venido del alcalde Muñoz las hemos apoyado casi siempre, ¿no?
Y eso quisiera decirte porque la coherencia del movimiento Imparables va en función de lo programático, ¿no? Hay un programa de gobierno y nosotros acompañamos a que ese programa de gobierno se cumpla, ¿no? Entonces, desde esa dimensión hay articulación, hay complicidad y mi compromiso está en que el programa se cumpla y que finalmente esto mejore las condiciones de vida de la gente. La otra dimensión, el otro rol que tiene un concejal es fiscalizar. Un rol medio incómodo, ¿no? No gusta tanto, despierta pasiones, porque un concejal cuando fiscaliza, lo que hace es, de alguna manera, mirarle las costuras a la administración, identificar qué cosas no se están manejando bien y dónde podría haber una oportunidad de mejora, ¿no? Ese es el rol de una fiscalización técnica, ¿no? Y quisiera empezar por allí porque este esquema de triangulación en la compra pública, que no solamente está en la compra, en la adquisición de los 60 trolebuses, sino que se ha extendido a otras dependencias, es algo que nosotros lo hemos venido cuestionando desde hace mucho tiempo, ¿no? Quizás un poco para anclar a tu pregunta, yo fui parte de la Comisión de Movilidad desde el día 1 en el que nos posicionamos, ¿no? Y siempre tuve diálogo con los actores del eje de movilidad. Y cuando empezó a sonar la adquisición de los trolebuses a través de estas agencias intermediarias, yo empecé a levantar alertas, ¿no? Y eso hay evidencia infinita en las sesiones que son públicas y que están colgadas en el YouTube, de nuestra posición frente a esta pretensión de utilizar a un tercero para la adquisición de bienes y servicios, ¿no? A ver, déjame entender. Claro. Déjame entenderte, porque me he preparado también, como debes imaginarte, para preguntarte. Está súper bien. Y para comprender y sobre todo para que esta información se quede a las quiteñas de a los quiteños. Tú sabes que yo soy quiteña de pura cepa y me interesa que esto quede súper claro. Vamos a hablar de esta triangulación que tú hablas, y también de lo que tú ya estás mencionando, estás ya categóricamente diciendo que la agencia, que tengo entendido que es la UNOPS, que es una agencia de Naciones Unidas, es una intermediaria. Y eso quiero que después vayamos clarificando y que me des también los argumentos para que pruebes que es de hecho una agencia, porque además una de las cosas que a mí me preocupa es que es una agencia de las Naciones Unidas. Y yo conozco el sistema de Naciones Unidas y las agencias de Naciones Unidas nunca hacen de intermediarios. Tienen roles súper concretos y súper importantes y uno de ellos no es ser intermediaria, sobre todo cuando tienen los convenios bilaterales o convenios inclusive con los países, con estados, con ministerios, porque ese es el trabajo de las Naciones Unidas. Eso es una cosa. La otra cosa también de la triangulación, déjame termino con esto, y la otra que quiero clarificar también porque quiero enlazar con la última pregunta que quiero hacerte. Tú llegaste electo por una alianza. En alianza con la Revolución Ciudadana o por la Revolución Ciudadana. ¿Cómo fue ese proceso para tú llegar a esa curul? Llegaste a esa curul porque Imparables no era todavía movimiento político cuando fuiste electo concejal, estabas formándose, ahora ya lo es, pero antes no. Entonces, en esa representación tuya, ¿quién estabas representando cuando fuiste parte de una papeleta? Una papeleta de una alianza con un movimiento político. Sí. A ver, voy a empezar por lo segundo, que es como un tema más político, ¿no? Sí. La alianza es por la ciudad y hay una visión programática. Nosotros impulsamos un programa de ciudad en el cual aportó mucho el movimiento Imparables. En el eje de desarrollo económico, muchas de las ideas vinieron por parte del movimiento Imparables, en el eje de equidad también, ¿no? Yo decliné una precandidatura a la alcaldía, que tú la conocías, ¿no? Por favorecer la unidad, ¿no? Y una unidad entre distintos. Nosotros nunca hemos sido de la Revolución Ciudadana, no buscamos serlo. Nosotros tenemos una identidad política clara, que es la del movimiento Imparables, y si bien a la fecha de generar la alianza todavía no habíamos concluido el proceso de recolección de firmas, ya el proceso de creación del movimiento Imparables ya existía y ya teníamos adherentes y ya veníamos avanzando ampliamente en ese proceso. Así que mi identidad política ha sido desde siempre el movimiento Imparables, ¿no? Y así lo reconoció el alcalde Muñoz, ¿no? Sino que ahora se olvidan, ¿no? En época de campaña ellos hablaban de un gran acuerdo amplio, ciudadano, ¿no? Que les funcionó en época de campaña, ¿no?
Ya posteriormente parecería que solo gobernó o solo gobierna la Revolución Ciudadana y la agenda del movimiento Imparables ha quedado excluida. Y cuando no hay consistencia en cuanto al programa, a la visión programática, cuando no se sostienen los valores y principios, el movimiento Imparables tiene el legítimo derecho de apartarse. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Cuando no ha habido intención de favorecer la transparencia, cuando en la primera sesión del Consejo yo planteé crear una comisión multipartidista para fiscalizar el Metro de Quito, la obra de inversión más importante del país, que nos ha costado más de 2.200 millones de dólares, y cuando desde el propio bloque del alcalde se operó para que se vote en contra y ellos votaron en contra, claramente ellos están transgrediendo los valores y principios que defiende el movimiento Imparables, ¿no? Así que ahí creo que no nos perdemos, ¿no? Y hay como muchos pronunciamientos míos y de ellos mismos, donde desde el inicio se planteaba que esta era una alianza. Y mi identidad política sigue siendo firme alrededor del movimiento Imparables, que ahora, y después de muchísima perseverancia, Tami, hemos logrado ya tener el registro electoral, ¿no? Y eso no lo logra todo el mundo. En los últimos 5 años, solo 2 organizaciones han logrado completar el proceso y tener un registro. Y es algo de lo que me siento profundamente orgulloso, porque hemos golpeado puertas, hemos hablado con la gente y tenemos una identidad, ¿no? Que no es la identidad de la Revolución Ciudadana, es la identidad del movimiento Imparables. Pero tú llegaste a una alianza a trabajar, una alianza, a comprometerte. claro, pero y por eso te digo que la alianza gira alrededor de lo programático. Si tú miras mis votaciones en función del programa de gobierno, voto a favor, ¿no? Pero eso no tiene que entenderse como una carta blanca para que el alcalde y su equipo hagan lo que ellos quieran, porque además soy fiscalizador y mi rol es defender los intereses de los quiteños y quiteñas y fiscalizar. Y por eso tú haces un memorándum, le presentas un memorándum, lo que dijiste esta mañana en BN, le presentas un memorándum a Pavel Muñoz estás advirtiendo aquí de esta triangulación que tú le llamas frente a lo que ya se estaba arreglando. Tengo entendido, tú me corriges si es que yo estoy equivocada, que quien hace el contrato de los trolebuses no es del municipio, sino es la empresa de pasajeros, que es un ente que hace parte de toda la institucionalidad de la ciudad. No, eso es parte de la corporación municipal. Pero eso se entiende en el municipio de Quito. Legalmente, ¿quién le representa a la empresa de pasajeros? ¿El municipio? Es parte del municipio. La empresa de pasajeros es parte del municipio. No es una corporación privada. Dentro de la estructura del municipio, lo único que está por fuera probablemente sean las fundaciones y la corporación con Quito, que es privada. Todo lo demás es parte de la corporación municipal. Entonces, la empresa de pasajeros tiene la misma personería jurídica del municipio. A ver, hay un directorio y quien preside ese directorio es del propio alcalde. Quienes son parte de ese directorio son los secretarios del alcalde. Entonces, eso quiere decir que hay una vinculación estrecha, ¿no? A la final, la responsabilidad civil y administrativa que ha determinado la Contraloría, porque ya no es un tema de un no me metas a la Contraloría. Pero déjame solo para entenderte cómo funciona. Lo que necesito es entender la ciudadanía comprenda cómo funciona. Para entender y para que tú puedas clarificar en función de lo que dice la Contraloría. La Contraloría establece responsabilidades administrativas y civiles. Perdóname que te interrumpa, Uri. Perdóname que te interrumpa. No, es que necesito entenderte primero. Ya vamos a lo de la Contraloría y lo del informe y lo que dice el informe. Primero, lo que yo necesito entender como ciudadana es cómo estructuralmente, legalmente está estructurado el municipio de Quito. El municipio tiene secretarías, administraciones, empresas públicas. Es como un gobierno pequeño, ¿cierto? Pero el gobierno tiene ministerios. Por eso es que el municipio se lo conoce como la corporación municipal. Ya, pero entonces yo quiero saber, quiero que me contes, la empresa de pasajeros tiene la misma personería jurídica que el municipio, ¿sí o no? Porque entonces, si es que la tiene, quien debería estar respondiendo a esto es el municipio, pero la empresa, o sea, lo que yo quiero entender es, ¿quién firmó el convenio? ¿Fue el municipio o fue la empresa de pasajeros? Sí, la parte clave es, ¿de dónde arranca todo? ¿Quién firma el acuerdo, el memorándum de entendimiento inicial que permite que todo esto suceda? El alcalde.
el alcalde también. Ya. Y lo que dice ¿Quién la compra los Contraloría... trolebuses? ¿El municipio o la empresa de pasajeros? Solo escúchame, Tami, para poder graficarte el tema, ¿no? Lo primero es, el alcalde firma un acuerdo de entendimiento con la UNOPS. ¿Qué dice la Contraloría? Que al alcalde le dejan solo y que la Procuraduría, que tenía que haber pedido informes de pertinencia, informes legales, no lo hace. Entonces, a la final, ahí hay un primer cuestionamiento. No hay ningún tipo de informes que validen que el alcalde haya firmado ese acuerdo de entendimiento. Lo primero, ¿no? Lo segundo es, quien firma ya con la UNOPS es el gerente de la empresa de pasajeros, ¿no? El gerente. Ajá. Pero es todo un esquema, hay un diseño institucional. Y te quiero decir algo para que pero quiero decirte algo para que lo entiendas, para que veas que es una corporación municipal. La Contraloría establece responsabilidades a todos, al alcalde, al directorio de la empresa. Tú ya te me estás viendo el informe de la Contraloría, yo todavía no entiendo eso, lo que yo quiero entender. Yo necesito entenderte. La parte de la Contraloría ya lo has repetido, ya lo has explicado, lo que yo necesito entenderte es el convenio, que es un convenio firmado de entendimiento. Es un convenio con un organismo internacional. Este organismo internacional no es cualquier cosa. Es un organismo de las Naciones Unidas. Pero nadie está cuestionando a las Naciones Unidas. Aquí se está cuestionando al municipio por eludir el Sistema Nacional de Contratación Pública. Ahí la idea es clara. Ya me estás viendo muy rápido, porque ahí no te entiendo. Es que a la final, bajo el manto protector de Naciones Unidas, se quiere distorsionar un poco la posición, pero quiero dejar esto en claro. El cuestionamiento del movimiento... No me vas a dejar ni siquiera preguntarte. Déjame preguntarte. Es que el cuestionamiento déjame preguntarte, necesito organizar la información, güey. No te estoy escuchando porque me repites la Contraloría y yo necesito organizar la información para entenderte, ¿sí? Sí. Y necesito ir por partes porque como soy ciudadana, yo no soy abogada, claro. Yo no manejo la parte legal fiscalizadora que tú manejas, sino la de la ciudadanía. Entonces yo necesito ir un poquito y te pido que necesito que embragues un poquito, frenemos y necesitamos entender. Paso a paso, me dicen. Necesitamos entenderte, necesitamos entender todo esto. Entonces, claro. A ver, tenemos a la empresa de pasajeros, ¿sí? La empresa de pasajeros ¿tiene o no tiene independencia jurídica que el municipio? O sea, ¿tiene una personalidad jurídica diferente que el municipio, sí o no? Es parte de la misma corporación municipal. Pero jurídicamente, ¿quién responde por la empresa de pasajeros? El alcalde es el principal de toda esta corporación municipal. Tú me dices que el alcalde responde... El alcalde es el personero de la ciudad. Y esto implica que la primera responsabilidad tiene el alcalde. Legalmente también, porque es una corporación. Me estás diciendo, a ver, repito lo que me estás diciendo porque me digas sí o no. Me estás diciendo que el alcalde tiene responsabilidad legal y jurídica sobre la empresa de pasajeros. Que no, la empresa de pasajeros no es que tiene una representación legal independiente, no. Es el alcalde propio personal que es responsable legalmente de la empresa de pasajeros. En este punto el alcalde tiene una responsabilidad porque él es el que firma el acuerdo de entendimiento. Eso es lo que viabiliza todo. Entonces, esa parte pero quisiera... la empresa, no me entiendes la pregunta, te repito. La empresa de pasajeros, como la, no sé, en este caso, la empresa de pasajeros. Verás, también para que lo entiendas. Tiene la misma representación jurídica que el municipio. A ver, pongamos así. Para que lo entiendas y que quede súper claro para el ciudadano. La empresa de pasajeros tiene un directorio. ¿Quiénes son miembros del directorio de la empresa de pasajeros? Los delegados del alcalde. Lo primero. La empresa de pasajeros tiene un representante legal. ¿Quién pone al representante legal? El alcalde. ¿Quién es el representante legal? ¿Quién es el representante legal de la empresa de pasajeros? El gerente. ¿Y quién pone al gerente? Ya. Entonces... No, pero respóndeme, Tami, ¿quién pone al gerente? No, yo lo que estoy preguntando es, la empresa de pasajeros... La parte clara es que la responsabilidad de todo esto es del alcalde. Y eso no lo digo yo, Tami, eso lo dice la Contraloría. No, otra vez te vas a la Contraloría. Deja la Contraloría un ratito en paz. Ya vamos a ir a la Contraloría y al informe. La empresa de pasajeros tiene personería jurídica, tiene RUC, tiene aparte del ministerio, del ministerio del municipio. Claro.
entonces no tiene la misma representación legal. No. Está subordinado, es que no se separan las cosas. Es que no están separadas las cosas, porque hay una está subordinado al municipio, verás, pero tiene una representación legal diferente. El concepto que yo quisiera que tú lo tengas claro, si quieres para avanzar en otros temas y no enfrascarnos en esto, es que hay una corporación municipal, y la corporación municipal incluye todo. Incluye secretarías, administraciones, empresas, fundaciones, y el principal personero de la corporación municipal es el alcalde, quien firma el acta de entendimiento para viabilizar todo esto es del alcalde. Entonces, por eso es que nuestras alertas eran tan importantes, y por eso es que creemos que el alcalde tiene una mala asesoría jurídica. Le dejan solo, Tami, al alcalde. Y al dejarle solo, finalmente comete errores, y los errores ya no son simples errores. Ahora, al día de hoy, ya tienen una responsabilidad administrativa, tienen una glosa, y probablemente tengan también responsabilidad penal. Ya me repetiste eso, y este es el discurso narrativo que tú tienes. Déjame retroceder otra vez. No es un discurso, Tami, eso es un hecho fáctico. Ya, pero el hecho fáctico que yo quiero preguntarte otra vez es que la empresa de pasajeros que hizo la compra de los buses tiene personería jurídica y representación legal diferente a la del municipio, ¿sí o no? No, es parte de la corporación municipal. Ya, pero ¿tiene representación legal jurídica? Claro, ¿sí o no? Pero es parte de la entonces, sí tiene, entonces lo mismo podríamos decir. Pero ¿cómo? Verás, para que entiendas cómo funciona, las secretarías en teoría deberían diseñar la política pública, pero quienes implementan las políticas públicas son las empresas, en este caso las corporaciones, pero la responsabilidad política de estas entidades es del alcalde, quien pone a los gerentes, quien maneja el directorio, quien preside los directorios es el alcalde también. Entonces no se puede deslindar, porque yo entiendo que lo que tú crees es que son dos estructuras distintas. No, lo que yo quiero entender es de quién es la responsabilidad, porque tenemos... La responsabilidad es de muchos, la responsabilidad es del alcalde, del directorio. Es decir, que Novoa es responsable de lo que ha pasado con Progen. Novoa es responsable de lo que ha pasado con Halbert. Novoa, estamos haciendo el símil que tú estás promoviendo. Novoa es responsable de eso porque es Novoa quien puso el ministro o las ministras. La responsabilidad política, si no se toman correctivos, es también de él, por supuesto. Entonces, la responsabilidad del alcalde en este caso es jurídica, legal o moral o política. Un poco de todas, ¿no? Porque quien firma en este caso el acuerdo de entendimiento para viabilizar todo este esquema es el alcalde. Entonces, ahí tú tienes una firma que viabiliza esto y que la Contraloría ya lo cuestiona y le dice, ve, alcalde, ¿cómo firma usted algo sin ningún tipo de informe de viabilidad de esto, ¿no? Y eso le dice a la Contraloría, porque una cosa son las alertas que puede señalar un concejal, ¿no? Que inclusive tú puedes estar a favor o en contra, y de ahí se puede prestar para cualquier tipo de interpretaciones. Pero ya una institución que es del juez de cuentas ya estableció sanciones de algo que nosotros veníamos advirtiendo desde hace mucho tiempo. Otra vez a la Contraloría, no me dejas preguntarte primero lo del convenio. Déjale a la Contraloría otra vez allá. Ya, déjame entender lo del convenio. Yo veo pedacitos porque necesito como ciudadana entender. Tú ya estás denunciando, yo necesito comprender y analizar qué está detrás de toda la adquisición de los buses para la ciudad de Quito. ¿Ya? Tú la ves como... Lo que está es... Se saltaron la ley, Tami. Otra vez repito, espérate. El convenio, ¿ya? El convenio fue firmado, entonces tenemos la empresa de pasajeros. Es que necesito poner los actores, ¿no? Para entender también, hacer mi estructura de comprensión. Tienes la empresa de pasajeros, que es quien compra los buses, los trolebuses, ¿ya? Está subordinada del esquema del municipio. La empresa de pasajeros tiene personería jurídica y representación legal diferente a la del municipio, pero hace parte, ¿ya? Exactamente. Ahora, el municipio, exactamente, me acabas de confirmar que la empresa claro, pero es parte de la corporación municipal. Es parte de, claro, el ministerio, la fiscalía ahora es parte del gobierno nacional. O sea, sí, pero en este caso la estructura del municipio tiene secretarías, etcétera, etcétera. Tiene la empresa del agua también tiene, por cierto, la EMOP. Tiene la empresa de pasajeros, que es la que compra y adquiere los buses. Tienes al municipio, al alcalde, que firma un convenio con un organismo internacional. Sí. ¿En qué consiste este convenio? ¿Qué dice el convenio?
A ver, dos cosas, ¿no? Finalmente, lo que hace el alcalde es firmar un convenio, un acuerdo de entendimiento, ¿no? Que, entre otras cosas, posteriormente ya viabiliza el hecho de que la empresa de pasajeros firme otro convenio para la adquisición de los trolebuses, eludiendo la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, ¿no? Ahí está otra vez la denuncia. Entonces, este convenio que firma, a ver la atención, el convenio es firmado por el alcalde. Te voy a dar los datos exactos, ¿no? El alcalde y la directora de la oficina multipaís del UNOPS para el área andina suscribieron el memorando de entendimiento. Esto lo firmaron el 18 de agosto del 2023 para definir un marco de cooperación y facilitar la colaboración entre las partes sin carácter exclusivo ni de intereses comunes, ¿no? Con base, Tami, a este memorando de entendimiento, posteriormente el gerente general de la empresa pública metropolitana y de transporte de pasajeros dirigió un oficio al UNOPS para suscribir el convenio específico, ese ya es un convenio específico, de cooperación para la movilidad sostenible, modernización del sistema de transporte público metropolitano de pasajeros a través de la dotación de trolebuses. Y a través de este gestor de compras, que es lo que es la UNOPS, se adquirieron los 60 trolebuses. ¿Y qué sucedió aquí? Evadieron los procedimientos de contratación pública que están contenidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Un ratito otra vez. Y ahí te pido otra vez que se vas a lo que dice el informe que tú estás usando. Ahí no dice el informe, eso es lo que nosotros alertamos. El problema de fondo, Tami, para que a la gente que te escuche y te quiere le quede clara, es que se eludió los procedimientos de contratación pública. Para mí no está claro, Wilson, por eso te estoy preguntando. No está claro que se eludió nada. ¿Por qué? Porque aquí existe un convenio con un organismo de Naciones Unidas. El Ecuador ha firmado convenios internacionales con las Naciones Unidas y con organismos internacionales representantes de las Naciones Unidas. Sí. La UNOPS es un brazo de las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas tienen sus normas, sus normativas y sus leyes, y el Ecuador ha firmado y se ha subordinado, pongamos así, a esas normas y leyes. Cuando llegan las Naciones Unidas en personas como, no por personas, con sombreros como la UNOPS, como la UNFPA, como UNDP, como las Naciones Unidas de Población y Desarrollo, vienen muchas veces con proyectos, vienen con acuerdos, vienen con financiamiento, vienen con sus roles, ¿cierto? Por ejemplo, el BID, la CAF, el Banco Mundial. No, Wilson, no. El BID y la CAF no hacen parte de las Naciones Unidas. Déjame, te voy a dar mi argumento para que tú lo tengas claro, y es... Solamente déjame preguntarte aquí, necesito que me escuches, Wilson, necesito que pares y me escuches y respondas a mis preguntas. Estás haciendo afirmaciones, no estás haciendo preguntas. Estoy tratando de comprender, de poner los elementos que me permitan a mí entender. Las afirmaciones sobre las Naciones Unidas son absolutamente afirmaciones porque yo conozco el sistema de Naciones Unidas, ¿sí? Pero en este caso estás equivocada, Tami. Entonces me estás diciendo que la UNOPS no hace parte de las Naciones Unidas. De acuerdo con la nota del secretario general de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se indica que UNOPS no es una organización de financiamiento. Esa parte creo que hay que tenerla clara. No es una institución de financiamiento. Ya. Y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública genera excepciones siempre y cuando seas de instituciones de financiamiento. Por eso es que en años anteriores y en gobiernos anteriores se ha establecido este esquema con el BID, con el Banco Mundial, con la CAF, pero esa parte no la tenías muy clara, Tami, y por eso es que el cuestionamiento no es al sistema de Naciones Unidas, el cuestionamiento es a que el municipio elude la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y eso no lo dice el concejal Merino, lo dice la Contraloría. No, espérate, lo que yo quiero entender otra vez es que tú me estás diciendo que la UNOPS, una agencia de Naciones Unidas, estás diciendo que la UNOPS, una agencia de Naciones Unidas... No es organización de financiamiento. No me dejas terminar, no era mi pregunta, era otra. La UNOPS, la directora, me diste el nombre, no la alcancé a coger, la directora que firmó... No tengo el nombre de la directora. Me lo que dijiste hace un rato, la directora la directora de la oficina multipaís del UNOPS para el área andina, pero no tengo el nombre. Área andina, ajá. Que la directora se prestó a firmar un convenio representando un organismo de las Naciones Unidas que se hace pasar
de algo que no está dentro de sus estatutos. La idea clara es, yo no tengo ningún cuestionamiento a Naciones Unidas, yo no tengo ningún cuestionamiento al UNOPS, mi cuestionamiento es al municipio, mi cuestionamiento es a la empresa de pasajeros que eludió la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que prohíbe la adquisición de productos y servicios a través de gestores de compra. Punto. Esa es mi posición, no hay más. Ya. El artículo 3 de la contratación pública dice que se puede hacer este tipo de convenios con este tipo de organismos o oficinas siempre y cuando se traten temas de fármacos, elementos estratégicos que tengan que ver con la salud. La administración municipal ha hecho este ejemplo que el gobierno ha adquirido. A ver, yo lo que necesito entender es, tú coges el artículo 3 de la Ley Orgánica Nacional de Contratación Pública. ¿Qué te dice el artículo 3 de la organización? ¿Ya? Y coges y dices que este artículo, en el convenio firmado por el municipio y la UNOPS, tú le aplicas este artículo y este artículo en ese convenio indica que el municipio y la UNOPS hicieron un convenio poniéndole una UNOPS, porque me dijiste que la UNOPS es una... no es una organización de financiamiento. Ya, pero dijiste que es intermediario. Es un gestor de compra. Te ayuda a comprar cosas. Exacto. Ajá. Eso es lo que hizo la UNOPS, ¿o no? Claro. La UNOPS lo que hace es gestionar compras, es un gestor de compras, te ayuda a comprar cosas. Y hace un trabajo, verás, te voy a leer el artículo 3 para que lo tengas en función de lo que dice el marco normativo. Artículo 3. Ya. Contratos financiados con préstamos y cooperación internacional. Eso es lo primero. Eso quiere decir que, pero financiados con préstamos y cooperación internacional. Financiados, es decir, que ellos ponen la plata. Está claro en función de lo que dice. Pero cuando este es un convenio, no, un convenio pone uno una cosa y otro otra cosa. Esto es lo que dice, es que nosotros estamos observando el incumplimiento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Artículo 3. Contratos financiados con préstamos y cooperación internacional. Está claro, por lo que dice el secretario general de la Asamblea de las Naciones Unidas, que la UNOPS no es una organización de financiamiento. Entonces, eso quiere decir que aquí no se aplica. Eso es como muy importante señalar. O sea, no se aplica, entonces, ¿cuál es el problema? No, pues no podría. Lo que pasa es que el artículo 3 lo que hace es establece excepciones. El artículo 3, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública te dice que cuando son instituciones de financiamiento que aportan más del 51% del financiamiento, ellos pueden establecer las formas de compra, ¿no? Las condiciones, pero tiene sentido además, Tami, porque si es que ellos ponen la plata, ellos establecen los términos. En este caso de los trolebuses, Tami, el financiamiento salió de los quiteños y quiteñas, plata nuestra, y eso tenía que pasar por el Sistema Nacional de Contratación Pública para poder tener los filtros de control. En este caso, no hay ningún justificativo para que se lo haya hecho eludiendo el Sistema Nacional. Pero existe un convenio con una organización de cooperación, pues, para lo de los trolebuses, ¿o no? ¿Cuál convenio, Tami? Es que no el convenio firmado, a ver, pongamos el ejemplo de las ambulancias de Lazo. Es que verás, las ambulancias de Lazo, te voy a decir lo que dice las disposiciones generales, ¿no? Lo que dice la segunda, prohibiciones. Se prohíbe que las entidades contraten a través de terceros, ¿no? Intermediarios, delegados o agentes de compra, excepto en el caso de lo previsto en el numeral 1 del artículo 2 de esta ley en lo correspondiente a compras realizadas de organismos internacionales, ¿no? ¿Y dónde está la excepción en esta ley, ¿no? La excepción está en fármacos, en todo lo que tiene que ver con medicamentos y temas estratégicos establecidos por la autoridad sanitaria del país. Esa es la única excepción. Ahora te la voy a leer, lo que dice el artículo 2, la disposición primera. Las de adquisición de fármacos y otros bienes estratégicos determinados por la Autoridad Sanitaria Nacional que celebren con las autoridades que presten servicios de salud, incluidos los organismos públicos de seguridad social. Eso es lo que dice la ley. Por eso es que en años anteriores y con gobiernos anteriores se utilizó este esquema solamente porque hay esta disposición primera del artículo 2 que lo permite, nada más.
Todo lo demás está prohibido. ¿Cuál era el camino, Tami? Porque hay que plantear soluciones. Pero espérate un ratito. El organismo, solo te digo para que lo veas. La UNOPS, el convenio que se hizo con la UNOPS es porque la UNOPS es un organismo internacional de cooperación, no es un financista. Financista es el BID, ya, no la UNOPS. Ya. Claro. Entonces, el organismo internacional de cooperación no es lo mismo que un financiamiento. Verás, exactamente, Tami, y en eso estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que dicen los principios de la propia UNOPS, ¿no? Nuestras principales áreas de experiencia y dominio incluyen infraestructura, gestión de proyectos y adquisiciones, ¿no? ¿Ellos qué son? Un gestor de compra. ¿Qué está prohibido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública? Perdona que te interrumpe, güey. Ahí donde ellos se definen, se autodefinen como gestores de compra. Aquí está. Te voy a mandar el link para que lo tengas en los servicios de UNOPS. Nuestros principales áreas de experiencia y dominios incluyen... ¿Qué entiendes tú por gestor de compra? De proyectos de adquisiciones, intermediarios, gente que te da comprando. Tú le estás diciendo a la UNOPS que es un intermediario. Tú estás interpretando... No. Mira, Tami, aquí te va a pasar para que lo veas. Mira, el término intermediario, ¿le estás asignando tú o en algún lugar escrito? Dicen, aquí está, te voy a mandar el enlace de los servicios del UNOPS 11.1. Yo te mando el documento. Pero una cosa es la cooperación y otra cosa es ser intermediario. Pero te digo, te voy a más bien leer textualmente para que no hayan interpretaciones, después me descontextualizan. Te voy a decir para que no haya interpretaciones. Nuestras principales áreas de experiencia y dominio incluyen infraestructura, gestión de proyectos y adquisiciones. Para mí es un gestor. ¿Para ti qué es? Exactamente. Entonces? ¿Qué son adquisiciones, Tami? Para mí, las adquisiciones es un gestor. Es un gestor. Adquisiciones, ¿qué es? Comprar, ¿no? Es un gestor de compra. Puedes facilitar. No, para mí un gestor facilita, no es un intermediario. ¿Qué es adquirir? ¿Qué es adquisiciones? Comprar. Exactamente. ¿Qué es un gestor de compras? Exactamente, eso es lo que ellos hacen y se definen. No, gestor, yo te digo, dice gestor de compras, no dice gestor de compras. Para mí, cuando dices cooperación y gestor, es que ahí está la interpretación. ¿Y qué dice la disposición general segunda? Prohibiciones. Se prohíbe que las entidades contraten a través de terceros, intermediarios, delegados o agentes de compra. Eso dice la UNOPS. No, eso dice la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, excepto, Tami, en el caso de lo previsto en el numeral 1 del artículo 2 de esta ley, en lo correspondiente a compras realizadas a organismos internacionales. Eso quiere decir... Pero tú... Ajá. Eso es que tú puedes adquirir algo sin comprar también. Tú puedes adquirir algo a través de donaciones, no necesariamente comprar. Tú puedes adquirir a través de cooperaciones. En este caso no, Tami, porque salieron 34 millones de dólares de los quiteños y quiteñas. Entonces... 34 millones de dólares. ¿Y sabes cuál fue la contraparte de la UNOPS supuestamente en este proyecto? 50,000. ¿Tú crees que 50,000 en un contrato de 34 millones 50,000 es financiamiento? Entonces está bien, pues, porque lo que estaba haciendo la UNOPS es hacer su gestión, pues. ¿Y sabes cuánto reciben? ¿Sabes cuánto reciben de FIT, Tami? ¿Sabes cuánto reciben? 2.5, cáete, Tami, cáete, agárrate fuerte la silla. 2.5 millones de dólares es el fee que ellos reciben. 2.5 como cualquier otro organismo que da asistencia técnica, ¿o no? Esto está prohibido, Tami, por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Si es que querían hacerlo, tienen que reformar la ley. Y en este país tenemos que apuntalar la cultura de la legalidad. El alcalde Muñoz tiene un bloque en la Asamblea Nacional. Si quería ir por este camino, tenía que pedir a su bloque que impulsen una reforma en el legislativo. Una vez que apuntalen la reforma, adelante con este proceso. Pero mientras tanto, existe una sola excepción, que es en el sector sanitario para la adquisición de medicamentos. Todo lo demás, prohibido. Ya, pero lo que la UNOPS hizo no es un financiamiento. Lo que hizo fue un apoyo técnico, hace su rol de gestora. Y tú le dijiste que era intermediaria, pero no es intermediaria. Hace un rol de gestora. Tami, estos trolebuses no pasaron por ninguno de los mecanismos establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Subasta inversa, ni subasta inversa, ni importación, ninguna. ¿Pasaron a través de quién? ¿De la UNOPS? Nos dieron comprando, claro. La UNOPS nos dio comprando.
¿Y por qué la UNOPS tenía ese rol de gestora? ¿Aló, aló, Wilson? Se me colgó la llamada con Wilson. ¿Por qué la UNOPS tenía ese rol de gestora? Con esa pregunta me quedo. Esperemos un ratito a ver si es que se quedó congelado Wilson. Supongo que se le cayó la conexión. Déjenme preguntarle. ¿Dónde está Wilson? A ver si es que ya se me volvió a conectar. No. No, te congelaste. Le voy a poner, te congelaste. Sí, y se me salió ahorita. A ver, voy a resumir entonces. La UNOPS es un organismo de cooperación y la UNOPS firmó un convenio con el municipio. Parte de ese convenio, tengo entendido, que es tener su trabajo de gestor y que hizo ese proceso de adquisición de los 50 trolebuses. Lo que dice Wilson es que existe un informe de Contraloría y en ese informe de Contraloría es lo que yo todavía no termino de entender qué elementos está para hacer la denuncia que él ha hecho, porque para mí, entendimiento de ciudadana, le repito y le reitero, porque yo abogada no soy, eso es lo que necesito comprender, abogada no soy, soy una ciudadana, una quiteña, que sí que me importa comprender y entender, y que lo que sí sé es que hay buses, trolebuses, ahí está Wilson, ya. Es aquí, es que en Listo. el municipio Tranqui. nos quitan la señal del internet y nos toca conectarnos con nuestros datos. Teléfono. No eres el único, siempre que he tenido entrevistas con gente, estás en el municipio, las secretarías tienen algún problema con la red. A ver, me estabas diciendo... un desastre, ¿no? Que en pleno siglo XXI el municipio no sea capaz ni siquiera de proveer de internet. Sí, ahí tienes que ver si es que esto es cosa del municipio o del servicio también. A ver, me decías, la UNOPS recibió 2.5 millones de fee, de lo que se le paga por su gestoría. Entre fee y los costos indirectos, Y ¿por qué la UNOPS tenía ese rol? ¿Cómo? ¿Por qué tenía ese rol? ¿Por qué tenía ese rol? ¿Por qué recibió los 2.5 millones? O sea, ellos a la final lo que hicieron es esta gestión de búsqueda de proveedores. ¿Y por qué recibieron la gestión? ¿Por qué tuvieron ese rol de gestión? Porque había un convenio firmado con el municipio. Exactamente. Entonces, en toda esa parte no existe ninguna ilegalidad. Es que la hay, sí. A ver, la parte clave entonces, es... Entonces, que el UNOPS se prestó para una ilegalidad. No, también eso es lo que tú estás queriendo poner en mi boca, pero no lo vas a escuchar porque no estoy haciendo ningún cuestionamiento ni al UNOPS ni a las Naciones Unidas. Mi cuestionamiento es al alcalde, a su gerente, al directorio y a la empresa de pasajeros porque eludieron la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. No hay forma en el régimen ecuatoriano, en otros países sí hay como, en el Ecuador no. Es una ley que la dictaron ellos mismos. En la época del correísmo se hizo la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Probablemente esté mal hecha, probablemente se necesitan reformas, pero hay que apuntalar la cultura de la legalidad. Mientras la ley exista, hay que cumplirla. En el derecho, ahí creo que a mí también me costó comprender, porque en el derecho público tú solo puedes hacer lo que dice la ley, a diferencia del derecho privado, que tú puedes hacer todo menos lo que te prohíbe la ley. Pero exacto, entonces entramos... Como en el derecho público, tú solo puedes hacer lo que establece la ley y la ley te prohíbe hacer esto, no lo puedes hacer y punto, no hay a dónde irse. Ya, no es necesito que me contestes algo. El convenio se firmó, este convenio se firmó en el 2023, ¿verdad? El convenio con la UNOPS. Déjame, busco el papel, pero sí. El 2023 se firmó. El convenio la ley, se firmó el 2023. La ley que tú estás haciendo la referencia, la ley del artículo 3, ¿cuándo entró? 2008. ¿2000? 8. Entonces, con una ley del 2008,
entra un convenio del 2023, ¿sí? Entonces tú dices, esta ley aplica para el convenio que se firmó en el 2023. Tú Verás, dices que el artículo 3 es el el que aplica ahí. el alcalde tiene toda la posibilidad de firmar actas de entendimiento y a mí me parece positivo que las firme. Convenio. Actas de entendimiento, de cooperación, eso está súper bien, porque es como un convenio macro, paraguas, eso está súper bien. Lo que la Contraloría cuestiona es que el alcalde firma sin ningún tipo de informe de viabilidad, pero a la final está bien que firme, ¿no? ¿Qué sí podía hacer? Te digo que sí podía hacer el alcalde. Con uno podía haber contratado al UNOPS en una consultoría para fortalecer las áreas de compras públicas del municipio, por ejemplo. Eso sí podía haber hecho. Lo que no, eso podía generar un convenio para generar fortalecimiento de capacidades institucionales. Todo eso podía haber hecho. Eso es las Naciones Unidas también en otras agencias, con las otras agencias. ¿Qué debería haber hecho el alcalde? Haber pedido apoyo de la UNOPS para que las áreas de compras públicas del municipio se fortalezcan, por ejemplo, ¿no? Eso me parecía súper bien. Ahora quiero regresar a lo que hizo la UNOPS. ¿Qué hizo la UNOPS? Pero ¿qué no podía hacer la UNOPS? ¿Qué no podía hacer el municipio con la UNOPS, ¿no? La gestión de compra de los 60 trolebuses. Eso pero no se puede. La UNOPS ya hizo eso con las ambulancias de Lazo. La UNOPS hace eso, me está diciendo que es gestora. Te acabo de explicar que en la ley hay una excepción, Tami, querida. La excepción, pero los trolebuses también es una estructura emergente y urgente, ¿o no? Ahí podemos discutir. No en el eje sanitario. Por eso te voy a leer, Tami, porque no quiero que esto quede a la interpretación. Te voy a leer nuevamente el artículo para que tú puedas tenerlo y lo veas, ¿no? La disposición primera del artículo 2. ¿Qué dice, Tami? Por favor, para que nos presten mucha atención toda la gente que te sigue. Las de adquisición de fármacos y otros bienes estratégicos determinados por la Autoridad Sanitaria Nacional que celebren las autoridades que presten servicios de salud, incluidos los organismos públicos de seguridad social. Esto quiere decir que los únicos que podrían firmar este tipo de convenios son el IES y el Ministerio de Salud. Así está la ley. Puede ser que la ley esté mal y lo que se necesita es reformar la ley, porque yo estoy de acuerdo con tu criterio. Quizás el trabajo del UNOPS es positivo, tienen procesos internacionales, en fin, pero para apuntalar aquello hay que reformar la ley. Ese es el camino, no hay más. ¿Qué hizo la UNOPS en el caso de los trolebuses? ¿Qué hizo? Nos dio comprando, le dio comprando los trolebuses a la empresa de pasajeros. ¿Puso plata la UNOPS? $50,000 inicialmente, pero no es financiamiento. El financiamiento vino del municipio de Quito. Entonces dio, o sea, la UNOPS estaba en este caso fuera, haciendo algo que no tenía que hacer. No, ellos lo hacen y está muy bien que lo hagan a nivel internacional, sino que nuestra ley lo prohíbe. Pero entonces la UNOPS hizo algo. La UNOPS hizo un buen trabajo en periodos anteriores en el Ecuador, con el Ministerio de Salud y con yo estoy hablando de este caso de los trolebuses, no me importa lo de Te digo, Tami, porque la ley lo permite. Por eso está muy bien que lo haya hecho, pero la ley, como ya te acabo de leer, no permite para nada más. Entonces la UNOPS hizo algo, me está diciendo que la UNOPS hizo algo, asumió un rol y tuvo un rol que es ilegal de acuerdo a la ley. No, quien cometió la irregularidad es del municipio de Quito. Pero me acabas de decir que quien le dio dando y le dio haciendo comprar los buses fue la UNOPS. Porque esa es su misionalidad, eso se dedican, por eso es que lo ha hecho previamente. Pero entonces la UNOPS hizo algo que está en contra de la ley del Ecuador, ¿sí? No, Tami, porque ellos hacen eso. Ellos hacen eso. El problema es que el marco normativo ecuatoriano no permite para otras áreas que no sean salud. Así es la ley. Y eso es lo que hay que reformar. El camino que tenía que haber recorrido el alcalde Muñoz era impulsar una reforma en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Y una vez que esa reforma se dé, se podía, evidentemente. Pero ahora no hay cómo. La ley es clara y no es un tema interpretativo. Tami, perdón que nuevamente meta la Contraloría, pero la Contraloría ya es... Vamos a la Contraloría, de hecho. La Contraloría... Quiero ir a la Contraloría, dale a la Contraloría. La Contraloría es el juez de cuentas. Entonces, a la final, yo tenía una posición que la advertí. Yo se lo advertía al alcalde.
En abril yo le dije, vea, alcalde, esto no está bien, esto ya se lo he dicho a su gerente, ya lo he dicho en la Comisión de Movilidad. Por favor, alcalde, te digo lo que digo textualmente. Le digo, por lo expuesto en pleno uso de mis atribuciones establecidas en el artículo 58 del COTAD, exhorto a usted, señor alcalde, como máxima autoridad de la corporación municipal, a tomar las medidas correctivas del caso y que se abstenga de continuar con esquemas que puedan eludir los procedimientos de contratación pública nacional bajo la figura de convenios internacionales, toda vez que aquello deriva inevitablemente en responsabilidades administrativas, civiles y hasta penales. Y lo más importante, generará retrasos en ejecución de obras que tanto requiere la ciudad. Esto lo advertí hace mucho tiempo. ¿Qué pasa ahora? Escucha esto, viene el juez de cuentas, que ya no es del concejal Merino, es un juez de cuentas, es una institución. Hay que confiar en... La Contraloría es el juez de cuentas. No. Y la Contraloría dice, aquí ha habido responsabilidad administrativa, $80,000 por haber eludido la ley. Ya. Glosa, 2.5 millones de dólares por el perjuicio a la ciudad. Y posibles responsabilidades penales. Ya, ahora si los 2.5... Lo que tenía que haber hecho el alcalde es escuchar a los concejales, que no somos tan afines, que levantamos una fiscalización técnica y parar. Tenía que haber parado inmediatamente. Ya, ahora, reitero, ¿quiere decir entonces que la UNOPS se prestó para romper la ley? No, también. Después de un comentario. Nada que ver, porque la UNOPS hace esto con el país y con varios otros países. Pero es que lo que yo no entiendo es cómo la UNOPS termina comprando, haciendo el trabajo que hacen de gestor para la compra de trolebuses en algo que tú dices que está fuera de la ley. Porque quien está incumpliendo es el municipio, Tami, quien no cumple. Pero la UNOPS firmó un convenio con el municipio, es que eso yo te juro no entiendo, no te entiendo cómo la UNOPS sale ilesa y el municipio tiene toda la responsabilidad cuando hay un convenio entre los dos, y la UNOPS hizo lo que tenía que hacer dentro del convenio, ¿sí o no? ¿Rompió el convenio la UNOPS o el municipio? El alcalde puede firmar todos los convenios de cooperación internacional que pueda. Ojalá que firme muchos, ¿no? Y a mí me parece que ojalá que eso traiga oportunidades para la ciudad, ¿no? Que esos contratos estén sustentados con informes legales, es lo mínimo que uno esperaría, si es que es el alcalde, que tenga un equipo jurídico que le proteja. Eso es beneficioso para la ciudad. Que esos convenios de cooperación se materialicen en fortalecimiento de capacidades, por ejemplo, intercambios. ¿Por qué ese convenio no puede traducirse en comprar 50 trolebuses? Porque la ley no lo permite, Tami, eso es lo que dice la ley. Y la UNOPS hizo eso, pues entonces la UNOPS está fuera de la ley. En el caso del municipio para la adquisición de los 60 trolebuses, quien se equivoca es el municipio porque está incumpliendo, porque a la final, en otros aspectos, el marco normativo sí lo prevé. ¿Cómo tú puedes exculparle? A ver, si tienes un convenio, tienes dos partes. ¿Cómo le exculpas a la una y no a la otra? Verás, aquí, ¿qué es lo que dice el informe? ¿Culpables o son los dos inocentes? Porque hay un convenio firmado internacionalmente entre los dos y me dices que la UNOPS hizo un trabajo fuera de la ley por el convenio que tenía con el municipio y ese trabajo se traduce en 50 trolebuses que quiero preguntarte también, ¿qué están haciendo los trolebuses? ¿Están funcionando o no están funcionando? Están funcionando, Tami, y me parece... ¿Hay problemas o no hay problemas con los trolebuses? 15 de los 80 indicadores no se cumplen. 15 de 80 de los estándares no se cumplen. ¿Y esos estándares quién los da? Porque la Contraloría, Tami, la Contraloría. Entonces, la Contraloría me está diciendo en su informe, en el informe que tú manejas, que el trabajo que hizo la UNOPS, aparte que está fuera de la ley, y aparte que está fuera de la ley, es que no tiene... En el caso de lo del UNOPS lo dices tú. Yo no tengo ningún señalamiento contra la UNOPS. Yo no le fiscalizo a la UNOPS. Y eso, verás, Tami, porque... ¿Por qué le fiscalizas a una parte del convenio cuando son dos partes? Yo no entiendo en qué parte le divides tú y le fiscalizas. ¿Por qué no fiscalizas del convenio y fiscalizas a las dos personas que están dentro del convenio? Tami, yo fiscalizo a la corporación municipal, ese es mi rol. Yo he sido electo para fiscalizar a la corporación ¿Fiscalizaste ese convenio? Claro, o sea, sí, cuando yo entré a fiscalizar esto desde el comienzo, nos negaron, nos callaron, y ahora las consecuencias establecidas por la Contraloría. Pero fiscalizaste el convenio, porque el convenio es el que tiene que estar fuera de la ley. Ese es uno de los cuestionamientos que nosotros hacemos. Cuando se firmó entre el municipio y la UNOPS,
había incluso confidencialidad, se nos dijo, del convenio. Cuando nos enteramos en la Comisión de Movilidad, nosotros levantamos las alertas, porque soy parte de la Comisión de Movilidad y esto viene desde hace varios tiempo atrás. Mira, Tami, mi rol como concejal es fiscalizar a la corporación municipal. Yo tengo una certeza, y la certeza es que el municipio, la empresa de pasajeros, eludió la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Y eso ya no lo digo. Pasajeros, no el convenio que es del municipio, la empresa de pasajeros, que tiene personalidad jurídica diferente del municipio. Sí, no, ok, digamos que sí, yo te compro ese argumento, pero termina siendo parte de la corporación municipal, ¿ya? Ya, termina siendo la estructura municipal. Siguen siendo solidariamente responsables, pero bueno, independientemente de eso, a la final, mi rol, Tami, como concejal, no es señalar culpables. Yo no estoy aquí para señalar culpables, yo estoy aquí para levantar alertas, y eso es lo que hice mucho tiempo atrás, en la Comisión de Movilidad, en el oficio que te acabo de leer y le oficié al alcalde. ¿Se hizo caso? No. ¿Soy yo un juez de cuentas? No. ¿Quién es el juez de cuentas? La Contraloría. ¿Qué ha sucedido ahora? Hay responsabilidad administrativa y hay responsabilidad civil. Ya, ¿quién firmó este reporte de la Contraloría? ¿El Contralor del Estado? Claro, el Contralor, y es público. Nosotros nos enteramos ya porque es público. Ya, el Contralor, ya. Ahora, ¿existe un informe de la Procuraduría del Estado ecuatoriano sobre este convenio y sobre este informe del Contralor, sí o no? A ver, entiendo que de la Procuraduría existe un informe para la aplicación del artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. ¿Qué es la que tú dices que se incumplió? En este caso no hay, exactamente. Entonces, a ver, espérate, la Procuraduría General del Estado te está diciendo que no existió ¿cómo fue que dijiste? Una violación del artículo 3 de la ley. La Procuraduría General del Estado lo que hace o habla es sobre la aplicación del artículo 3 de la ley, que tiene que ver con financiamiento. Lo que nosotros cuestionamos es que son varias cosas que se cuestionan, ¿no? Pero el primero es que la UNOPS no es una entidad de financiamiento, es un gestor de compras, ¿no? Y lo segundo es que los trolebuses no son medicamentos y tampoco han sido autorizados por la autoridad sanitaria. Ya verás. Y eso, ¿y aquí en el artículo 3? Y que de ahí en la ley orgánica, de contratación pública se prohíbe la adquisición a través de intermediarios. Eso es, esa es la conclusión. Pero el artículo 3 también dice que es de acuerdo a los respectivos convenios firmados. Eso también dice el artículo 3. Claro, pero de financiamiento también. Pero aquí existe un convenio de cooperación. Aquí está, te voy a leer el artículo 3. Contratos financiados con préstamos y cooperación internacional. Así arranca el artículo 3. La UNOPS no es una entidad de financiamiento. No. Y de ahí dice, en las contrataciones que se financien previo convenio con fondos provenientes de organismos multilaterales de crédito de los cuales el Ecuador sea miembro. La UNOPS es un organismo multilateral de crédito, no. Prohibido, Tami. No hay a dónde irse, no leyeron la ley. ¿Sabes cuál es el problema del alcalde? Te voy a ser extremadamente honesto. ¿Sabes cuál es el problema del alcalde? Su procurador. ¿Cuál es el procurador del alcalde? Es alguien que no está capacitado para asesorar al municipio. ¿Quién es el nombre quién es el procurador? ¿Alguien? Si quieres ahí puedes buscarle en internet, pero yo creo que no es una persona. ¿No le dices tú el nombre? Yo creo que no es una persona que está capacitada para el cargo y me parece que el alcalde debería revisar ese. ¿Quién es el procurador? Wilson, tú eres parte del Consejo del Metropolitano de Quito. ¿Quién es el procurador del alcalde? El procurador es el abogado Segovia. Y este abogado... ¿Quién es el nombre? ¿Quién es? Un sinnúmero de equivocaciones. ¿Quién es el procurador? Que le cuestan a la ciudad. Esta no es la primera vez, Tami. Ya. ¿Quién es el procurador del alcalde? ¿Por qué no me dices quién es el procurador del alcalde? Tami, te acabo de mencionar. Me parece que ya... Un abogado Segovia, te acabo de señalar. Un abogado Segovia. Entonces, ¿tienes o no tienes el nombre del procurador del municipio de Quito? Un abogado, dices. No, es de apellido Segovia, es el abogado Segovia.
Ya, el abogado Segovia. Ya, entonces para ti el problema es el abogado Segovia. Ya. No, Ahora no, necesito. es la falta de asesoría jurídica al municipio de Quito, que Ya. nos hace cometer errores una y otra vez, Ya. que hace que el municipio eluda la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Ya, entonces Y eso es algo que nosotros lo hemos venido advirtiendo desde hace mucho tiempo. No es Ya, la primera vez. Verás, cuando el procurador le asesoró al alcalde, ¿no?, de crearse este término de la reversión, ¿no?, para quitarle una donación a la concentración deportiva de Pichincha, nosotros alertamos en la sesión del consejo, le dijimos, ve, alcalde, no, vaya a una mediación. ¿Qué hizo el procurador? Adelante. ¿Y qué pasó después? Nos metieron una acción de protección y el procurador tuvo que salir a dar disculpas públicas por el error que había cometido. Yo no estoy aquí por el estadio, ni eso es otra conversación. Yo estoy aquí para entender lo de los problemas. Para entender la institucionalidad, y el municipio de Quito necesita gente técnica. Entonces tú estás básicamente yéndote en contra del procurador del municipio. Yo estoy cuestionando la falta de asesoría jurídica, porque ahora mismo, Tami, hay responsabilidades civiles, hay responsabilidades administrativas y presuntas. Quiero regresarme al informe. Ya. Quiero regresarme al informe de la Contraloría General del Estado. Ya, quiero regresar al informe del Procurador General del Estado. ¿Qué dijo sobre, o sea, qué dijo? ¿Cuál fue? ¿Qué fue? ¿Cómo se pronunció el Procurador General del Estado sobre esto? A ver, no se pronuncia en este caso en particular, sino de la aplicación del artículo 3 de la Ley Orgánica. Tiene razón, hablemos en criollo. ¿Te dio o no te dio la razón el Procurador General del Estado en lo que tú mencionas? En este caso en particular, el Procurador hace una interpretación más extensiva, más amplia, no de este caso en particular. Pero Tami, querida, verás, Y lo que te dice, lo que dice el Procurador General del Estado es o no está de acuerdo con lo que tú denuncias. Yo te digo mi posición para que ojalá la puedas recoger con todo el cariño que yo te tengo. Nosotros advertimos, nosotros comunicamos al alcalde, nosotros tuvimos un trabajo técnico en la Comisión de Movilidad, se lo dije varias veces en persona al gerente de la empresa de pasajeros, le dije, vea, gerente, no vaya por este camino, no es posible, esto va a tener consecuencias administrativas, civiles y penales. Hablas tú del convenio que se firmó con UNOPS. Es la adquisición de los 60 trolebuses. Ya, en la adquisición, ya. Yo les dije, no hay cómo eludir la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. No lo hagan, no lo hagan. Busquen, hay una prohibición expresa, ¿no? Utilicen cualquiera de los mecanismos, licitación, importación, saquen el VPN y finalmente avancemos, ¿no? No se puede, no hicieron caso y ahora hay consecuencias para el municipio. Y ahora perdemos todos, ¿no? Porque ahora mismo hay una glosa que es un perjuicio, ¿no? Hay 5, 6, 7 años que la gente que trabaja en el municipio va a tener que sostener, defenderse, va a tener que sostener juicios, pero pero lo que yo necesito entender esto, a ver, si la Procuraduría General del Estado está superior o no sobre el informe del Contralor. Creo que están al mismo nivel, son al mismo nivel. ¿El Procurador General del Estado está al mismo nivel que el Contralor? Yo creo que el Procurador y el Procurador son más o menos, fíjate que en el municipio tú tienes al Administrador General y al Procurador, entonces más o menos son entidades de apoyo. Yo no sé si es que la Procuraduría está arriba o la Contraloría, pero a la final, lo que te digo, lo que está claro es que hay un juez de cuentas y el juez de cuentas es la Contraloría y la Contraloría... Pero para mí el Procurador General del Estado te está diciendo en este caso que el artículo 3 sí aplica, entonces aquí hay un problema entre la Contraloría y la Procuraduría. Aquí no, ni tú ni yo tenemos claro quién está sobre quién y qué sobrepasa en términos legales y normativa, ¿cierto? Entonces lo que yo quiero aterrizar en todo esto es en este informe de la Contraloría, ¿qué impacto tiene este informe de la Contraloría? Porque a lo que el Procurador General del Estado respondió, te voy a decir lo que dice el Procurador General del Estado. En atención a los términos de la consulta, se concluye que deberá observarse lo establecido en las cláusulas de los respectivos convenios, incluso por sobre el contenido de la normativa nacional que regula la contratación pública. Entonces el convenio está sobre la ley. No. Eso te dice
Mira Oye, la pregunta. cuéntame, ¿quién te está soplando? ¿Quién te está soplando la información al lado tuyo? Estoy con los papeles. No, alguien más te está soplando porque le escucho hasta acá. O sea, está todo el equipo, porque yo me debo a un equipo técnico que me Yo estoy acompaña. solita, mira tú. A ver. Pero también el trabajo de un curul es un trabajo técnico, es un trabajo en equipo que amerita un esfuerzo multiactoral. Y eso es lo que debería hacer siempre. Te voy a decir cuál es la pregunta, te voy a hacer la pregunta para que lo veas. En el marco de convenios internacionales de financiamiento suscrito por entidades del sector público y en concordancia con lo previsto en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, ¿cuál debe ser la forma de cumplimiento respecto de las cláusulas que contemplen estándares o salvaguardas internacionales superiores a la normativa nacional? ¿Dónde está la parte clave? Convenios internacionales de financiamiento. ¿Es la UNOP una entidad de financiamiento? No lo es. Clarísimo, ¿no? Pero existe un convenio con el municipio. Pero no es una entidad de financiamiento, Tami. Y esa parte hay que dejarla clara. La UNOPS no es del BID. La UNOPS no, verás, para que lo entiendas, porque la tiene, me parece a mí que tiene lógica. Si es que viene una entidad internacional de financiamiento y te pone la plata para construir el metro, digamos que ellos ponen 1.500 millones de dólares, ¿no? Si ellos ponen la plata, ellos van a querer garantizar de que su plata esté bien invertida. Entonces ellos finalmente deciden cómo hacerlo. Y si te ponen más del 51% de financiamiento, tiene sentido. Pero en este caso, Tami, la plata viene de los quiteños. Y lo que tiene que haber sucedido es que esto pase por los procedimientos de la compra pública. Ahora, probablemente subasta inversa. 2.5 millones dices que es el prejuicio, ¿ya? Y que según el informe de la Contraloría, porque yo te leí eso. 2.550. Ya, y algo más, hasta con centavos pusiste tú. Y además hablas de cuestiones técnicas que ponen en peligro a los pasajeros de Quito, no, a las pasajeros. Eso no lo digo yo, te voy a leer lo que dice el informe de la Contraloría. Exacto, la Contraloría, pero a lo que yo voy es... A ver, te voy a leer la conclusión. Los trolebuses eléctricos adquiridos en el marco del memorándum de acuerdo suscrito con UNOPS no cumplen 15 de 80 especificaciones técnicas establecidas en el contrato firmado entre la última y el consorcio Yutong, por cuanto el gerente técnico, el coordinador de mantenimiento de la flota encargado y los especialistas de mantenimiento 4. Aprobaron el diseño de prototipo de trolebús eléctrico sin considerar las especificaciones técnicas previstas en el contrato, ni un análisis técnico que justifique su incumplimiento. Estas omisiones tampoco fueron observadas por los gerentes técnicos de administrativo financiero, operaciones y tecnologías de la información, ni por la coordinadora de comunicación, quienes integraron la comisión de entrega de recepción, lo que originó que los trolebuses eléctricos no garanticen la seguridad íntegra y física de los usuarios. Esto dice lo que dice la Contraloría. No está diciendo que la gente que ahorita está subida en esos buses están en riesgo su vida, porque no tiene la parte técnica. ¿Cuáles son los técnicos que dieron todo ese informe para que la Contraloría ponga en peligro a las pasajeras de los pasajeros que están en estos momentos movilizándose en los trolebuses? Así es. ¿Y qué debería pasar? Debería el gerente de la empresa Metro venir al Consejo Metropolitano y presentar el informe. ¿La empresa Metro o es la empresa pasajeros? Porque son dos cosas diferentes. Es la empresa Metro de pasajeros. La empresa de pasajeros debería venir al Consejo Metropolitano y explicar lo que dice el informe de Contraloría. Pero es gravísimo, yo concuerdo contigo, ¿no? Lo que dice la Contraloría es gravísimo. ¿Y no debería la Contraloría explicar de dónde sacó ese informe y con qué visión técnica hicieron ese informe? De toda la información que la empresa de pasajeros proveyó. Lo que hizo la Contraloría fue intervenir la empresa de pasajeros durante algunos meses. Y sobre esa intervención finalmente sacan estas conclusiones. Pero es gravísimo, Tami. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. A ver, la Contraloría tienes acá con ese informe que tú cogiste, hiciste una denuncia de una triangulación del prejuicio de 2.5 millones con 80... Ajá, todo eso son... 2.5, porque además el prejuicio... ya son las conclusiones de la Contraloría. No, pero yo estoy haciendo el resumen de lo que yo entendí de tu denuncia. O sea, mi denuncia es que no se puede eludir la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Pero también hablaste de triangulación y hablaste de que existe el prejuicio de 2.5 millones, y ese prejuicio es de la plata que el UNOPS recibió.
Estás diciendo que el salario de los UNOPS es un prejuicio para el Estado, la elusión de la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública termina siendo una triangulación. Esa parte está clara y eso nosotros lo hemos sostenido. Como resultado de esa denuncia, ¿no? Lo que sucede después es que hay un informe de Contraloría donde se establecen las conclusiones y las recomendaciones. En el informe de Contraloría hablan de un prejuicio de 2.505 millones. Exactamente. Ese es un perjuicio civil. Ese es un perjuicio civil. Y de ahí hay sanciones administrativas por ser. ¿Quién se llevó esa plata? La UNOPS. ¿Dónde se fueron esos 2.5 millones? A la final la glosa es al municipio de Quito. No, mi pregunta no fue esa. Mi pregunta fue, ¿a dónde fueron a parar esos 2.5 millones 050? Costos directos e indirectos para la adquisición de los trolebuses, que eso no teníamos que pagar porque se tenía que haber hecho a través de... ¿Quién recibió esa plata? ¿Quién habrá recibido? O sea, no sé si Yutón, no sé a quién. No, tú dices que en la Contraloría existe. Me dijiste hace un rato que esos 2.5 millones es el fee de la UNOPS. Costos directos e indirectos, Tami. Pero es del fee de la UNOPS. También el fee del UNOPS. Dentro de esto que determina la Contraloría son costos directos e indirectos, ¿no? Para la adquisición de estos trolebuses, ¿no? Otra vez, entonces la UNOPS... Esa es la glosa, ese es el perjuicio que establece la UNOPS. Digamos que costó, qué sé yo, no tengo los datos exactos, digamos que la adquisición costó 33 millones, los trolebuses costaron 33,000. Luego de costos directos e indirectos, se suma a los 2.5, ¿no? Serían 33 millones, te voy a dar como los datos exactos más bien, para que los tengo aquí. La adquisición de los trolebuses fueron 32 millones con 300,000. Los costos de implementación, 1.515.863,80. Costos indirectos, 1.036.000 con 444,03, ¿no? ¿Qué dice la Contraloría? Los 32.300, que es la adquisición de los trolebuses, eso es lo que hay que adquirir. Donde ellos establecen el perjuicio y la glosa, está en los costos de implementación y los costos indirectos. Entonces, la UNOPS hace parte de ese prejuicio, porque fue que recibió 2.5 millones, creo que te me fuiste. No, ellos cumplieron comprando. Lo que establece la Contraloría es que eso no se puede hacer en función de nuestra ley, y eso implica un perjuicio. Pero es porque la ley no lo permite también, no por nada más. Ahora, para ir cerrando, pues sé que estás ocupado. Mira, la gente me está pidiendo que debo escuchar y contrastar. Yo voy a buscar a quien me pueda contrastar lo que tú también estás diciendo del otro lado. Pero más allá de estar contigo, ¿sabes cuál debería ser el ejercicio correcto? Que el alcalde ponga este punto en el orden del día del Consejo Metropolitano y que nosotros, fiscalizadores, en ese espacio fiscalicemos. Eso sería lo correcto. Ese es tu trabajo dentro de la Consejo. Ese es tu trabajo dentro de la toda la gente afín al alcalde que te está viendo, pedirles que hagan eso. No. Ese es tu trabajo dentro de ser consejo. Quien pone los temas en el orden del día es el alcalde solamente, nadie más. Pero ese es tu trabajo como concejal. Yo tengo a la gente a la que también tengo que explicar y yo me quiero también aclarar en mis preguntas. Está súper bien. Verás, yo para conclusiones finales te digo también, advertimos, levantamos las alertas, le dijimos al alcalde, no vaya por este camino, le dijimos al gerente de la empresa de pasajeros, no vaya por este camino. Conocí este tema, consolidé un informe, la Contraloría ingresó, y el Contralor, que es el juez de cuentas, finalmente establece responsabilidades civiles, administrativas, por este caso. Está clarísimo. ¿Tú fuiste a la Contraloría, hizo este informe porque tú le solicitaste que haga un informe o fueron ellos que? 5 concejales de diferentes tiendas políticas. Súper. Los 5 fueron a la Contraloría y dijeron, por favor, hagan un informe, hicieron el informe. Eso ya queda clarísimo. Buenísimo. Sí. Ahora, antes de que te vayas, te tengo 2 preguntas. La primera, ya te preguntaron si quieres ser alcalde, si vas a ir en alianza, que no sé qué. Yo quiero preguntarte, ¿qué les dices tú a la gente de Imparables el día que estuviste parado atrás de la gente en el Palacio de Carondelet, celebrando a Quito en un gasto de una tradición que no era tradición, porque la tradición real es que el alcalde le lleve la serenata al presidente, pero como pasó lo que pasó, el presidente se hizo su propia serenata con recursos, con tiempo, y tú estuviste ahí.
¿qué le dices tú a la gente que está sintiendo el golpe, el abandono, la violencia, la desidia del gobierno de Daniel Noboa al verte a ti bailando con sus ministras, con sus ministros, y no estuviste al lado de él porque te pusieron un balcón más allá, pero estuviste en el palacio que ahora representa todo lo que el pueblo ecuatoriano no tiene, pero el presidente sí tiene? Pero también yo le digo a la gente de Imparables lo mismo que le digo a todo Quito, ¿no? Yo no dejo de ser quien soy por estar en un espacio público. Yo tengo claro cuáles son mis principios y cuáles son mis valores. Y yo voy a espacios donde me invitan como autoridad. Yo tengo enormes cuestionamientos con el alcalde Muñoz, pero cuando el alcalde Muñoz me invita a eventos protocolarios, yo voy, porque me debo a la ciudad. En esta ocasión me invitaron de la Presidencia de la República para sostener una tradición y también voy, porque creo que hay que sostener las tradiciones. Tú puedes tener cuestionamientos y yo también los tengo con el gobierno nacional, pero yo sé diferenciar mi rol ciudadano con mi rol institucional y soy autoridad y me debo a la ciudad. Y cuando te invitan como autoridad a una entidad, a una organización, más aún en el marco de la celebración de las fiestas de Quito, yo participo. ¿Y tú crees que...? Pero solo una cosa, verás, eso de estar ahí como concejal no quiere decir que yo tenga una adhesión. O sea, es como decir que cuando el alcalde Muñoz me invita a algunos eventos, yo soy de la Revolución Ciudadana. Yo no soy de la Revolución Ciudadana, ¿no? Ni pretendo ser. Y cuando a mí me invitan para conmemorar a la ciudad en algo que yo creo que hay que sostener, que son las tradiciones, yo voy. A mí me parece que fue un error que el alcalde Muñoz no haya sostenido la serenata quiteña, pero es una posición muy personal. Yo en ese caso honro a mi ciudad y voy donde debo estar como concejal. Y mientras la gente no tiene medicinas y existe todos estos asuntos de Progen, de ATM, de cosas que la Contraloría no llega a dar informes y que se sabe y se conoce, cuando tenemos este gobierno que representa eso, tú estuviste festejando a una ciudad que es tuya, que es mía, frente a una realidad lacerante de mucha gente que no tiene ni siquiera medicinas. ¿No te criticaron por avalar, por ser parte de ADN, por estar al lado del presidente? Bueno, no estuviste al lado, pero estuviste... A la final, yo no fui a un evento de ADN, yo fui a un evento de la ciudad, donde hay institucionalidad. No sé si tú viste ayer, ¿no? Pero la madurez política de Chile le llama la candidata a presidencia del Partido Socialista y le felicita. Le llama a Boric, al candidato ganador, y le felicita. A la final hay que sostener las instituciones y estar en un lugar público no quiere decir que yo sostenga lo que ellos están haciendo, todo lo contrario. A mí me parece que en los casos que tú has señalado, el gobierno deberá hacerse responsable, porque la transparencia no va para unos o para otros, la transparencia hay que exigir para todos, ¿no? Y si es que no toman cartas sobre el asunto, van a tener consecuencias importantes. ¿Quién le fiscaliza al gobierno nacional? Los asambleístas. ¿Quién le fiscaliza al alcalde? Los concejales. Mi rol institucional es fiscalizar al alcalde. Yo no estoy aquí para juzgar al presidente ni para repetir titulares, ¿no? Mi responsabilidad es Quito. Y eso es lo que a mí me corresponde, defender a Quito, defender a la ciudad. Y en este sentido yo estoy donde se tiene que estar. Muchas veces en lugares incómodos, claro que sí, muchas veces, pero defendiendo siempre a mi ciudad y defendiendo los principios y valores que nos guían como organización política. Y esto va más allá del Movimiento Imparables. Y la gente del Movimiento Imparables que me conoce, que sabe de qué estamos hechos, nos está respaldando y sabe que estamos en el camino correcto. Respaldaron que tú estés presente en ese agasajo que no era de la ciudad, porque no fue, la tradición es la serenata al alcalde, al presidente, y eso no es tradición. Eso fue un agasajo organizado por la Presidencia de la República para celebrar a Quito. ¿Fue así o no fue así? Eso le vamos a preguntar a ADN. ¿No te pensaste, no te cuestionaste tú declinar esa invitación y no estar al lado de un gobierno que sabemos que ni siquiera se ha pronunciado por los 4 niños de las Malvinas y todo lo que el repertorio de cosas que ha hecho este gobierno, que no voy a mencionar porque no tenemos tiempo? ¿No te cuestionaste declinar la invitación y no ser parte de eso? La responsabilidad es Quito, y eso es lo que me corresponde. Y para avanzar en Quito hay que tender puentes, yo lo voy a hacer. Si es que como concejal me invitan espacios institucionales, yo voy a ir, aunque me incomode, porque de eso se trata también, ¿no? De ir construyendo en base a nuestras diferencias. Yo sí me pronuncié sobre los niños de las Malvinas.
Yo sí tengo una posición clara sobre aquello. Lo que ellos hagan... Muchos. Ajá, pero tú estuviste celebrando en la ciudad con quienes no se pronunciaron, debiendo ser obligados a pronunciarse de eso y muchas cosas más. Entonces, es un cuestionamiento también a los valores. Mi querida, yo estoy celebrando a mi ciudad y yo estoy sosteniendo las tradiciones. Y ya, eso es al lo lado que del presidente, y eso quedó clarísimo. La justicia, Tami, tiene que actuar donde corresponda, ¿no? Los concejales no somos fiscales ni jueces. Yo soy concejal, ese es mi rol. Y a la final tengo un deber institucional de participar en ciertos eventos. Yo estuve hace poco, yo voy, Tami, a eventos del municipio donde me agreden, donde los concejales dicen cosas violentas contra mí, y voy y le pongo cara, porque ese es el espacio que la ciudadanía me encargó, y lo voy a seguir haciendo. Y tú eres testiga de ello, tú has visto cómo me han agredido en espacios institucionales. Entonces, bajo tu argumento, yo debería dejar de ir al Consejo Metropolitano. Entonces, el Consejo es que tú no eres ministro del gobierno, el Consejo te pertenece, es concejal. Tami, esa celebración era con el gobierno. Yo recibí una invitación institucional, no le invitaron a Wilson Merino, le invitaron al concejal de Quito. Y como concejal de Quito... Ahí podemos discutir en otra ocasión sobre lo personal. Yo lo tengo claro, porque a la final yo tengo un rol institucional que cumplir y lo cumplo a plenitud. Mi responsabilidad, Tami, es Quito. Y eso es lo que a mí me corresponde, defender a Quito. Cuando deje de ser concejal, asumiré un rol más ciudadano. Ya, la otra pregunta, ¿vas a correr en alianza por para o algún tipo de alianza relacionada con ADN o con movimientos políticos de derecha? Mi prioridad el día de hoy es ser concejal y ser un buen concejal. Ojalá que pueda ser el mejor, el que más proyectos de ordenanza presente, el que más sintonice con las necesidades de la gente, ¿no? El que más escuche, el que más levante alertas, el que más procesos o proyectos de fiscalización levante, ¿no? Ese es mi rol el día de hoy, por un lado como concejal. Por el otro lado, yo soy parte de una organización política. Imparables es una organización política. Lista 79, un partido socialdemócrata con más participación del privado, ¿no? Yo tengo claro lo que es Imparables, un movimiento que quiere resignificar la política desde el barrio, con la gente, activando mecanismos de democracia directa. ¿Cuál es nuestra prioridad? Construir una oferta, construir un programa, construir un plan desde Imparables. Un camino difícil, claro que lo es, pero hay que seguir insistiendo. Yo en las elecciones anteriores no logré consolidar el movimiento en ese entonces y finalmente hicimos una alianza, ¿no? Y habrá que ver, a veces no es lo que uno quiere, es lo que la organización política define y también lo que el entorno te plantea. Entonces me parece que eso todavía está por definirse. Ahora mismo... ¿Y ADN como es ahora, es una opción, sí o no? Yo intento salirme de las posiciones polarizantes. A mí no me habrás escuchado nunca, pero nunca, Tami, hablar mal de la Revolución Ciudadana. Yo le fiscalizo al alcalde y ese es mi deber. Yo no estoy aquí para cuestionar a una organización política o a otra. Yo estoy aquí para construir. Yo creo que el Ecuador necesita una gran autopista donde la gente se encuentre. Y como entonces, en todo lado, ADN es una opción, ¿sí o no? Y como en todo lado hay cosas buenas y malas. Yo busco quedarme con lo bueno y ser parte de un proceso transformador. ¿ADN tiene cosas buenas? Yo creo que la Revolución Ciudadana tiene cosas buenas y toda ADN tiene cosas buenas, no te pregunté de la Revolución. ADN, ¿tiene cosas buenas, sí o no? Yo creo que como todas las organizaciones hay gente buena y hay gente mala, como en todo. Es como... no dije todo. Gente, cosas, o sea, ADN como movimiento. ¿Para ti te parece? O sea, ¿tú estarías dispuesto a representar, a hacer alianza, a hacer algo con ADN en el futuro, como tal y como lo conocemos ahora? ¿Sí o no? Ahora mismo mi interés es Quito, es lo que a mí me corresponde. Pero no me estás contestando la pregunta, no me quieres contestar, está bien. La pregunta es clara. ¿Estarías en alianza con ADN? Te puedo contestar, Tami. O sea, lo que te digo es que la decisión es del movimiento Imparables y la prioridad del movimiento Imparables, te digo, es construir nuestro propio proceso. Esa es nuestra prioridad. ¿El proceso Imparables de izquierda es progresista, es feminista, ambientalista? Es un movimiento socialdemócrata con más participación del privado que levanta causas y la principal causa es la causa ciudadana, que la gente participe en la vida en comunidad. Así que bueno, ¿es ambientalista, feminista, de izquierda, progresista o todavía no terminan identificándose como esto? Socialdemócrata
por más participación del sector privado. Y es donde entonces no es ni feminista, no es autodenominada feminista, socialista, progresista ni ecologista como tal, no está dentro de esos principios imparables. Somos un movimiento que cree en la equidad. Somos un movimiento que cree que hay que redistribuir un poquito mejor, ¿no? Hay que trabajar por la gente que más sufre. Somos un movimiento que cree que la política se gesta en el barrio, activando los mecanismos de democracia directa. Somos un movimiento que defiende el patrimonio natural para las futuras generaciones. Nosotros hemos venido sosteniendo la necesidad de recuperar los ríos, por ejemplo, en Quito, ¿no? Y eso es algo que, no sé si tú sepas, pero también el alcalde Muñoz impugnó la acción de protección que presentaron colectivos ciudadanos, ¿no? Y ahí también nuestras rupturas, ¿no? O sea, nosotros somos un movimiento que ha defendido y defenderá siempre los ríos, que defiende los árboles, ¿no? Y ahí nos vamos a quedar. Nosotros tenemos claridad de lo que somos. Y no es una historia que empezó a gestarse recién. Es una historia que viene desde hace muchísimo tiempo y que nos ha costado muchísimo, ¿no? Yo sé, el futuro es incierto. Los ataques son enormes, continuos, ¿no? Sí. Nosotros somos una organización pequeña, tenemos recursos limitados, pero tenemos vocación de servicio y le ponemos pecho a las balas, ¿no? Esto que te digo, ¿no? Es difícil levantar información sobre esquemas de triangulación o elusión en la compra pública. Es dificilísimo. Tú sabes que a mí me han amenazado de muerte varias veces. Te voy a mandar una captura de mensaje del día de hoy, donde el día de hoy me vuelven a amenazar de muerte. Tercera vez, ¿no? 3 veces que me han amenazado de muerte. Personas vinculadas a la organización política del alcalde Muñoz. ¿Tienes pruebas tú de decir que son personas vinculadas? Claro, la segunda persona fue un candidato al alcalde, a una de las alcaldías de Esmeraldas. Ya pusiste la denuncia en fiscalía también. Está puesta la denuncia en fiscalía y hay además un análisis de gestión de riesgos que establece que tengo un nivel de riesgo alto por el trabajo decidido que hemos nosotros apuntalado. A mí, Tami, me agreden en el Consejo Metropolitano todas las sesiones. Me apagan el micrófono, me hacen cargo a montón, incluso me quieren agredir físicamente. La última sesión del consejo, un concejal afín al alcalde me intentó agredir físicamente, Tami. Eso es lo que nosotros hemos tenido que soportar por hacer nuestro trabajo. Pero aquí estamos firmes y voy a estar imparable para que la ciudad recupere su norte, para que haya decencia, porque cuando los recursos se administran con transparencia, avanza, ¿no? Porque la ciudad tiene enormes crisis y eso amerita muchísimo compromiso. Listo. Quiero agradecerte muchísimo. No me contestaste si son feministas o no, pero bueno, ya supongo que tendrán que desarrollar esa idea y comprender qué mismo es los feminismos, porque también con esto de la cuestión de la obra de teatro y las disculpas que estuvieron pidiendo y las exigencias de disculpas. Lo que te puedo decir es que en el movimiento imparable hay mucha gente que apuntala las causas que tú defiendes, ¿no? Y hay gente que respeta esas causas. Somos un movimiento amplio, ciudadano, que intenta abrazar. Yo tengo una causa... No se define como tal, o sea, no te pones la etiqueta, sino que pones socialdemócrata y ya está ahí entendido las prioridades, una será más prioritaria que otra, entonces ya me queda claro. Es, por ejemplo, yo he apuntalado durante toda mi vida la causa del cáncer infantil, pero no necesariamente todos los militantes van a querer abrazar esa causa el día de hoy, ¿no? Entonces, a la final es un proceso colectivo, amplio, pero sí tenemos una posición ideológica clara, somos un movimiento socialdemócrata, creemos en más participación del privado, somos un movimiento que se gesta en el barrio, somos un movimiento de participación, ¿no? Que hemos apuntalado varios mecanismos de democracia directa. Ahora mismo estamos apuntalando la iniciativa del Acuerdo por la Seguridad, una iniciativa popular normativa, estamos en una fase de recolección de firmas, hemos dado mucho testimonio de lo que somos, ¿no? Yo no soy un actor político individual, yo soy alguien que ha venido construyendo organización social y política, y me parece que eso es lo que le hace falta al país, más organización, más sentido de comunidad. Te mando un abrazo, un abrazo muy fuerte, Wilson, gracias por el tiempo, por clarificar. Te agradezco en contacto. Estos diálogos así punzantes, acalorados, permiten generar conocimiento, y lo que necesita la ciudadanía es eso, conocimiento, pedagogía, así que bueno, yo te agradezco por sacarme de una zona de confort, de unas entrevistas regulares, yo respeto como el que más tu posición, ¿no?
y está bien. Yo sostengo mi posición y además sostengo mi rol de protección a los intereses de los quiteños y quiteñas. Yo me debo a Quito, yo estoy aquí para defender a Quito y aquí me voy a quedar. Bien, güey. Un abrazo grande. Gracias Chao, chao. por haberme acompañado. Chao, gracias. Gracias a Wilson Merino. Espero que ustedes hayan tenido los elementos. Hay que denle en el reprise si quieren. Ahí está todo el debate, toda la necesidad que yo tenía de clarificar ideas, conceptos. Vean, yo no soy abogada. Yo así de las leyes y las normas conozco lo que leo, lo que trato de comprender, lo que trato de entender. Tengo obviamente mi conocimiento, la información que yo manejo, pero de verdad necesitaba tener esta clarificación, porque además los intercambios con Wilson Merino a través del X no funcionan pues igual. Otra cosa es poder debatir, poder conversar, poder clarificar, poder leer artículos como lo hizo Wilson, los artículos, poder posicionar y cuestionar también desde la ciudadanía, que es mi caso, porque soy activista feminista, yo no soy ni concejala, ni autoridad, ni tengo ningún rol político, ni público, apenas soy una ciudadana quiteña detrás de una pantalla que necesito comprender. Entonces, si veo que dicen que hay un prejuicio para el Estado, que una organización de Naciones Unidas está dentro de todo el barullo y donde los trolebuses están funcionando, yo necesito comprender y entender que está detrás. Así que mi gratitud a Wilson Merino por haber venido acá a Mi Hijita Poderosa y a conversar. Aquí hay muchas contribuciones de las personas. Muchísimas gracias por haberme acompañado. 93 personas estar aquí desde Guayaquil. También nos saludaron. Así que quiero agradecer muchísimo a la gente del TikTok también que estuvo ahí siguiendo con el audio, porque no tengo más allá la pantalla que mi persona y mi presencia para entender esto, para ponerles a su consideración, para ponerles ahí la información. Yo voy a ver, a tratar si es que logro, pues obviamente Pavel Muñoz es un hombre súper ocupado, es alcalde de la ciudad, pero sí me gustaría contrastar y hacer la invitación pública a alguien del municipio, en este caso a Pavel, para poder comprender desde el otro lado qué está en este análisis de la compra, de la adquisición de los trolebuses que tengo entendido, además que están funcionando. Y a mí me surge una preocupación enorme de entender qué está detrás de todo el análisis técnico de la Contraloría. Me gustaría, en mis sueños, tener a alguien de la Contraloría y un técnico de los trolebuses que puedan explicar por qué existe riesgos en el uso de este medio de transporte que hasta donde yo sé, la gente que está en Quito me corregirá y me dirá que estoy equivocada, están funcionando. No ha habido ningún accidente, no ha habido ningún percance con los buses, con los trolebuses, que además espero aporten también para mejorar el transporte de la ciudad y para reducir un poquito pues la contaminación que existe con los buses todavía diésel que son mortales. Así que espero haber podido contribuir también para el debate, para la comprensión. Miren, cuando se maneja cosas así muy en lenguajes muy complicados, de normas, de leyes, de quién es quién, la Contraloría, la Procuraduría, los informes, las Naciones Unidas, hay que entender un poquito qué está sucediendo y qué está pasando, y como dijo Wilson Merino, también entender el rol que él tiene como concejal, que es de fiscalizar, y es lo que ha presentado y ha estado informando en otros medios digitales de información, y en este caso la conversación que tuvo conmigo por un intercambio en el X, donde me di cuenta que definitivamente no podíamos pasarnos escribiendo un hilo con todas estas preguntas que yo tenía, y obviamente también con él, con los insumos y las respuestas que me ha dado. Así que agradecerles muchísimo a la gente que me acompañó. Espero que esto les sirva y que pueda también alimentar el debate, alimentar la información, alimentar la reflexión y alimentar también la demanda a las autoridades a que rindan cuentas y a que nos informen, a que nos expliquen. En este caso, a Wilson como concejal, que nos explique cuál era su denuncia. Y por el otro lado, hago la invitación pública a alguien del municipio que pueda venir a clarificar y a conversar y a contrastar todo lo que ha compartido Wilson Merino esta tarde. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado. ¿Tuve algún problema en la salida con... Voy a hacer este experimento, déjenme un ratito. Sí, ahí estoy solita. La gente, tengo 2 transmisiones con el programa, con esto termino, les prometo. Una que si me ven por el teléfono a través del YouTube me van a ver larga, y si me ven en la televisión, en la computadora, me van a ver horizontal. Entonces tuve algún problema al rato de sacar
el programa porque no me salía la cara, me salía el audio, pero todavía no salía el video en la parte vertical del teléfono, pero sí estaba en la horizontal. Entonces creo que todavía me toca averiguar un poquito más del programa, pero voy a sacar la transmisión que de aquí de una sola en horizontal, creo que hace más fácil también, si no me complica hasta a mí poder sacarlo. Gracias a las personas, déjenme ver aquí en... Esto sí, con esto sí cierro, está buenísimo. Galo Giovanni Mosquera Salazar me pregunta en el TikTok, me pregunta, señorita, pregunta, se dice que las feministas tienen vida familiar desordenada. ¿Es verdad eso? Gracias por la pregunta a Galo Giovanni Mosquera Salazar. No, no es cierto. Y no voy a dar más información. Me ha hecho reír esa pregunta. Bueno, ay, gracias por haberme acompañado. Voy a anunciarles en mi X cuando voy a salir en vivo nuevamente. Se avecina la Navidad, se avecina el Año Nuevo, se avecinan las festividades. Yo también tengo el derecho a retirarme un poquito de las pantallas y un poquito del debate, pero espero a ver si es que el jueves, este jueves que viene, estamos 15, 16, 17, el jueves 18 a la tarde, 5:30 de la tarde, con mayor seguridad, poder salir en vivo y poder también tener una reflexión de la situación política, hacer mi comentario y quizás inclusive si es que veo que no voy a poder cerrar con un programa el año, poder también hacer un resumen y una reflexión de lo que ha sido el 2025. Pero yo les aviso, por favor, síganme en las redes sociales, acá está en la transmisión, ahí está el YouTube. Por favor, mi hijita poderosa, la gente de TikTok, ya saben, van al YouTube, ponen mi hijita poderosa, van a ver Tamari Drobos y Nachi con B larga, ahí me encuentran en el Instagram, en el Facebook, en el X, ahí voy a estar, ahí voy a seguir, ahí voy a sostener mi presencia y también tratar de alimentar el debate, también tratar de tener invitadas, invitados para debatir, para informar, para cuestionar, para entender, para poder aportar en contenido, en análisis, cualquier tema que sea relevante y necesario. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado, a la linda gente del YouTube, del X y del Facebook. Les agradezco muchísimo. Ahí queda el programa, lo voy a retransmitir, lo voy a volver a hacer una retransmisión para que quede también para el debate y para la contribución de lo que ahora se está discutiendo sobre el asunto de los trolebuses en Quito, y les anuncio después cuando estaré hablando y de qué tema y si es que tengo invitado también. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Les agradezco un montón. Nos vemos la próxima vez, el jueves con mayor seguridad. Chao.